doctor Gabriel. Mire, antes de dar la presentación de nuestro ponente, queremos también darle la bienvenida al maestro Gustavo Emir Reyes Pasos, quien es el encargado de la coordinación general del CECOSISTE, del Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad, que nos acompaña el día de hoy. También nos acompaña la secretaria académica del centro, la contadora Adriana Patricia Navarro Gutiérrez, que también está aquí con nosotros, y el coordinador de la licenciatura en Derechos Humanos, que es el programa que ofertamos en el centro, el doctor León Felipe Solar Fonseca. Le voy a dar el uso de la voz al maestro Gustavo para que nos dé unas palabras de bienvenida a esta segunda conferencia. Muchas gracias, estimado Eduardo, muy amable. Pues bueno, muy buenas tardes a todos, aunque ya nos habíamos saludado de forma previa al inicio de la transmisión. Es un gusto saludarles, de verdad que les agradecemos que se tomen nuevamente otros minutos del día viernes, como cada 15 días tenemos programados para este semestre, pues, a escuchar y comentar algunos temas que siempre son de utilidad para el programa, tanto de pregrado como de posgrado que oferta nuestro centro de estudios. Muchas gracias, son bienvenidos, esta es su casa, ¿no? Este ciclo de conferencias es para ustedes y que podamos discutir, ¿no?, los diferentes tópicos que se vienen vertiendo en estos ejercicios. De forma previa habíamos comentado presentar un poco quiénes más iban a estar acompañándonos a lo largo de este ciclo. Por cuestiones de tiempo, aprovechando que ya estaba aquí nuestro ponente, pues nada más te pediría, estimado Eduardo, si nos puedes compartir a través del chat que se tiene dentro de esta plataforma, ¿no?, el calendario de las diferentes sesiones. Les pido una disculpa si se escucha por ahí algún perrito que es medio travieso y anda peleando por ahí con alguien. Pero bueno, bueno, pues no me queda más que dar la bienvenida. Es un gusto tener con nosotros al doctor Gabriel, quien es alumno y discípulo de uno de los grandes filósofos modernos que tiene América Latina, que es Enrique Dussel, ¿no?, uno de los grandes pensadores sobre esta filosofía de la liberación, que ya tiene algunas décadas de desarrollo, ¿no?, pero que también es una visión muy interesante desde donde poder adentrarnos al mundo del derecho y de los derechos humanos, ¿por qué no decirlo? Entonces, ¿es usted bienvenido, doctor? O quiero abundar mucho porque no me vienen a escuchar a mí, ¿no? Me buscaré mi propio panel y poder participar, pero de verdad, muchísimas gracias, doctor, muy amable. Sean bienvenidos y les cedo la voz a su amigo, ¿no?, y amigo de todos nosotros, el doctor León Solar. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado maestro Gustavo. Pues mi querido Gabo, muchas gracias. Gabriel Herrera Salazar, me llena mucho de alegría que nos acompañes en esta tarde. ¿Qué te digo, no? Que nos obsequies tu tiempo para compartir las reflexiones de tu trabajo y lo que mucho tiempo has estado, pues, ahora sí que filosofando, ¿no? Pues déjenme presentarles brevemente también el currículum de nuestro amigo, de nuestro ponente, el, el buen Gabo, como le decimos quienes nos apreciamos de su amistad. Pues además de ser amante de la filosofía, las caminatas y de los gatos, pues también es doctor en filosofía por la UNAM, con estancia postdoctoral en un posgrado en humanidades en la línea de filosofía moral y política de la UAM, maestro en ciencias sociales y humanísticas por el CESMECA UNICACH, tiene una especialidad en historia y arqueología maya en la Universidad Dussens y licenciado en filosofía por la UAM. Además es investigador nacional SNI nivel 1, con sus líneas de investigación, filosofía, ética y política de la liberación. Se ha desempeñado como docente y su trabajo está dirigido hacia los jóvenes. Autor de libros como Vida Humana, Muerte y Sobrevivencia en el 2015, Ensayos Heréticos en 2016, Metodología de la Liberación para las Ciencias Sociales en 2018, Buscando Fondo en el Vacío y otros cuentos en 2019, Curso Básico de Filosofía Política en 2020 y La Subsunción de la Filosofía de Marx en Dos Filósofos Latinoamericanos en 2020. Desde 2010, miembro de la Asociación de Filosofía y Liberación, la AFIL. Pues todo el micrófono para ti, mi estimado Gabo. Atentos. Bueno, hablamos un ratito
después platicamos, ¿no? Para ir sacando algunas comentarios, aclaraciones o algo. ¿Ven ustedes? ¿Cómo lo plantearías, doctor León? No alcancé a escuchar. Si quieres, coméntanos de tu trabajo, de la filosofía de la liberación, y en el contexto, pues vamos ahí practicándolo, ¿no? Bueno, a ver, yo quisiera primero comenzar la reflexión un poco en torno a lo que decía Walter Benjamin, ¿no? Habla de Franco, que se suicida los nazis, antes de ser detenido se suicida, y muere muy joven, pero él decía algo así como, eh, todo sistema de derecho, todo derecho, todo establecido, en realidad tiene como antecedente la violencia. Eh, ya desde que estamos en un marco de ley, él plantea, ese marco de ley surge porque alguien impuso violentamente ese marco de ley, ¿no? Ese sería como habría que ver si sí es cierto. Yo digo, ¿será cierto esto? Así como se plantea. Y lo otro es pensar en qué se entiende, porque no podemos entender lo que planteamos como transmodernidad sin presuponer qué es eso. A veces me resulta curioso porque hay que explicarlo más detalladamente como para ir entendiendo de fondo qué es lo que se está criticando, ¿no? Entonces, la modernidad, al menos lo que nosotros concebimos como tal, pareciera ser que es la centralidad europea. Esta centralidad europea a nivel mundial, ¿no? Se convierte o tiene como centro, se pone como centro y se presume a sí misma como lo revelado, como aquello que hay que llevar a la humanidad, si algún día a llegar precisamente a una modernidad, ¿no? Habermas planteaba este tipo de cosas, ¿no? Es una modernidad que todavía no acaba y lo que hay que hacer es acabarla. Esto es lo que dice Habermas, ¿no? Está pendiente el trabajo de la modernidad y por eso hay que llevar esta luz, ¿no? Que nace desde Europa a todo el mundo. Entonces todo el mundo tiene que copiar lo que hacemos para que sean como nosotros. Este es un elemento, digamos, de la modernidad, ¿sí? Eh, hay otros elementos, por ejemplo, ¿dónde comienza la modernidad? 1492 en un plano histórico, ¿no? Es decir, 12 de octubre llega Columbus, ¿no? Y dice, estas son tierras europeas, ¿no? Están bajo la corona, ¿no? Y a partir de ahí hay un comercio que se empieza a desarrollar, es el primer sistema mundo, ya lo diría Wallenstein, Dussel y otros dentro de toda esta corriente, ¿no? 1400, en la escuela de colonial, 1492 finalmente es cuando se hace un sistema mundo real. Antes estaban sistemas paralelos, análogos, ¿no? El continente Abya Yala y el continente euroasiático, ¿no? Y estaban desarrollando un mercado mundial, el primer mercado mundial, desarrollo mundial, ¿no? Y en ese sentido, este desarrollo económico va a ser, le llaman el capitalismo mercantil. Entonces, capitalismo mercantil, ¿sí? Este comercio mercantil va a dar como origen una acumulación, por ejemplo, en Inglaterra y Francia, una acumulación de oro, plata, que está saliendo de las colonias de todos nuestros territorios, se acumulan y se acumulan en lo que va a ser en la industria, esta idea de la revolución industrial, de lo industrial, y se genera un capitalismo ya industrial, ¿no? Entonces, entender el capitalismo como sistema económico actual implica entender el proceso también de colonización, es decir, la colonización, ¿no? Tenemos que entender que este sistema en el que estamos viviendo actualmente económico tiene como origen precisamente el haber llegado al saqueo, a la invasión. Cuando se hace este momento en 1492, ¿sí? Se genera también una especie de cultura.
esta cultura, ¿cuál es? Moderno, el yo de Descartes, el yo pienso, luego existo, este ego, antes de que filosóficamente se sistematizara como un sujeto que piensa, ¿no? Así, el yo pienso, antes de toda conceptualización, de toda teorización, hay una práctica y se teoriza sobre esa práctica. ¿Cuál fue la práctica antes del yo moderno de Descartes? El yo conquisto de Cortés o de Pizarro, ¿no? Este yo que llega y dice el otro es el inferior, ¿no? Yo soy el que tengo la verdad, yo soy el que tengo la razón. Mi lenguaje, mis formas, mi cultura es superior a la tuya. Eres un objeto. Esta es otra posición ontológica de la modernidad, el sujeto frente al objeto. El sujeto siempre es superior al objeto. Entonces el yo moderno se presume como el yo, así tal cual el que yo tengo la... Y con esta conciencia es que se logra aniquilar a miles de personas, ¿no? Millones de personas en todo el continente por el oro o la plata. Entonces tenemos que hablar de una práctica de lo moderno, la al otro como inferior, que vea al otro como objeto de riqueza, que vea al otro que puede vender. Y entonces esta relación también con digamos, nosotros diríamos, con la Pachamama, con la tierra, también la inferioriza. Es un sujeto que puede dominar las leyes científicas, supuestamente, que es una ciencia moderna, y que dice la naturaleza es inferior, y como es inferior la puedo dominar, igual que domino otros pueblos, ¿no? Otras personas, otras culturas que no hablan castellano, y si no hablan castellano, entonces para nosotros ladran, dicen, ustedes son inferiores, no hay lenguaje, no hay amor, todo ustedes es salvaje, lo nuestro es lo civilizado. Este fenómeno del sujeto, esta subjetividad moderna, ¿sí? Este modo de ser, estar, actuar en el mundo, este complejo de superioridad, se va a instaurar en las conciencias del opresor como si fuera natural y se va a instaurar en el oprimido por medio de la educación. Y de ahí va a derivar todos los otros sistemas culturales. El sistema de derecho, por hablar del derecho en este momento, el principio del derecho tiene como principio, digamos, filosófico, lógico, como modo de ser, un egoísmo, un ego, un yo. Y ese yo, pongan a dos yos así de esta manera, egocentrismos, juntos en un mismo lugar, se matan. Porque el otro es el inferior y yo tengo que ser el fuerte. Es la lógica de la competencia. Entonces, en este ego moderno está fundamentado una económica, está fundamentada una política, está fundamentado un sistema de derecho, está fundamentado toda una educación. Todos los sistemas, digamos, prácticos en los que nos movemos, en la ciencia misma, está instaurado el principio del ego moderno. Y bajo ese principio, cuando decimos ontológico, es un ego moderno que siempre ve al otro como le tengo que ganar, soy inferior. ¿Y esto qué trae como consecuencia? La pérdida de la comunidad. Entonces, eh, ese es un trash, pero quiero hacerles una especie como de historia básica de dónde está fundamentado, para irnos al derecho, ¿no? ¿Dónde está fundamentado este tipo de sistema en modernidad, digamos? ¿Cuál es el criterio de la modernidad? El yo pienso, dice Descartes, ¿no? Sí, así muy rápido y cae metafísicas que se avientan en su libro. Él termina diciendo, pienso, luego existo, es decir, estoy pensando, y si estoy pensando, soy algo, ¿no? Y cuando ya
pasamos a la tesis, no sé, como por ahí de las 6 en adelante, va a decir, pero si estoy pensando, ¿quién me está pensando? Y dice Descartes, se contesta, Dios, ¿no? Dios en su absoluta bondad no me puede permitir que un genio maligno me engañe. Por lo tanto, y el sujeto real de carne, porque Descartes empieza a ser una especie de, no sé, de esencia inmaterial, una esencia inmaterial, y entonces, y se concibe como, ¿qué soy? Soy un yo. Pero si se dan cuenta, ese yo inmaterial cae mucho en el lado de la teoría. Lo que hace Descartes es decir, soy un alma, ¿no? Pura, ¿no? Algo así. Ahora, eh, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que deja fuera la comunidad. Todo, me corto mucho, dicen, ¿quieren que apague ¿Sí, sí soy yo el que se corta? ¿Sí? ¿Sí le Sí, apago? gracias. ¿Sí? Soy, este, tengo el internet más básico que me pueda dar la compañía, entonces ha de ser por eso. Eh, a ver si así me escucho mejor. ¿Sí me escucho mejor o no? Porque no sabría qué hacer otra cosa, ¿no? Este, ahí está. Bueno, Sí, mejor entonces, luego. lo que trae como consecuencia el ego moderno, sí, trae como consecuencia el ego moderno es precisamente que deja fuera la comunidad. Por ejemplo, antes de que nosotros estemos y tomemos conciencia como seres humanos que somos, tuvo que haber un hombre y una mujer que pudieran procrear un ser y cuando ese ser empieza a desarrollarse en el vientre, es decir, antes de yo tener una conciencia del yo, existe una comunidad previa. Esto, entonces, como mamíferos, lo que tenemos anterior a nuestra existencia y a nuestra conciencia de ello, siempre es una comunidad varón-mujer. Siempre hay una cultura ya dada antes de toda conciencia de ello. Esta parte le llamamos, le llamamos el a priori material, es decir, es algo que es un conocimiento anterior antes de que nosotros podamos existir. Pero esto es lo que Descartes desaparece, porque Descartes lo pone como el yo y no es el que se crea a sí mismo, no tiene comunidad, no tiene nada, es un ángel, ¿no? Bueno, este yo, los empiristas, John Locke, Hume, eh, y todos ellos van a plantear que tenemos que recuperar, digamos, los sentidos. Y se habla de un yo. Y de ahí viene ya el problema, digamos, el que quiero mostrar, que es cuando supuestamente, ¿no? Supuestamente este yo necesita leyes o un sistema legal de contrato. Y dice, es que los humanos, ¿no? Eh, como son egoístas por naturaleza, ¿no? Como son egoístas por naturaleza, necesitamos para que no se maten un contrato social. Lo que la falacia, aquí esta mentira que decimos mentira epistemológica y filosófica y trampa y todo, es precisamente que el sujeto, si fuera egoísta por naturaleza, simplemente la humanidad ya no existiría, empíricamente hablando, ¿sí? No podría sobrevivir porque por naturaleza ya nos hubiéramos matado. Entonces, lo que está de fondo no es que el ser humano sea egoísta por naturaleza. Lo que está de fondo es que el ser humano, por naturaleza, es comunitario. Pero esto lo quitan, lo olvidan, no puede verse, ¿no? Es una trampa epistemológica, es una trampa filosófica, es una trampa ontológica donde llevan al ego moderno a tal punto de entonces decir es necesario la ley y el contrato, porque de lo contrario, como somos egoístas por naturaleza, entonces necesitamos cierto tipo de leyes si no nos matamos. O sea, sí necesitamos leyes, pero no por el hecho de ser egoístas. Y eso es lo que quiero decir después. O sea, primero desmantelar dónde viene todo el sistema de derecho, ¿sí?
en el cual nosotros estamos fundamentados, ¿sí? Y si queremos realmente hacer un tipo de derecho o un sistema de derecho distinto al moderno, tenemos que darnos cuenta de los fundamentos en los cuales estamos caminando o estamos dando vueltas alrededor y de pronto nos decimos, pues ¿por qué no funciona todo esto? Pues porque detrás del principio es un principio de egoísmo y un principio moderno que lo han hecho creer que es verdad. Y no, en realidad es una gran mentira filosófica que fundamenta prácticas como el individualismo, ¿sí? Como la supuesta superioridad de culturas, como, y en fin, ahí nos vamos a un montón de cosas, ¿no? Entonces, el sistema de derecho en el cual nosotros actualmente estamos funcionando, ¿sí? Dando vueltas, sigue siendo, tiene una raíz, tiene un fundamento todavía moderno, ¿sí? Eh, Ahí podemos, por ejemplo, poner, ¿no? ¿Cómo surge ya, digamos, adentrándonos ya a donde nosotros estamos? Eh, las independencias, por ejemplo, eh, de las emancipaciones en el continente, de la corona, un sistema, unas constituciones todavía sumamente modernas. Todo lo que estamos viviendo en estos sistemas en los que estamos es sumamente moderno, ¿sí? La nacionalidad mexicana que nos han vendido es moderna todavía. Es decir, imaginen ustedes, ¿no? Que de pronto dicen, es que el sistema tenemos que responder a España y para estar en el sistema de España, digamos, de la corona, y ese sistema legal, a nosotros como españoles, por decirlo de alguna manera, como gente invasora, pero que nos hacemos llamar superiores, la corona nos beneficia. Y los que salen perjudicados son los originarios de los pueblos. Y esa ley se dio o surge a partir de la invasión, de la violencia. Un poco reafirmando lo que decía Walter Benjamin, ¿no? Es decir, primero se da, y de pronto, claro que había sistema de derecho, pero no era moderno, porque entre los pueblos originarios como los nuestros, ¿no? No existía ese yo moderno el que llegó. Entonces, había un sistema de derecho claro, porque si no, no hubieran existido las civilizaciones que hemos tenido, ¿no? Desde Caral, 5000 años antes del presente, por ejemplo, en Perú. Estas ciudades, megaciudades, necesitaron un sistema de derecho, por supuesto, pero el fundamento no es un fundamento moderno, es otra manera, es más comunitario, ¿sí? Y en ese fundamento de la comunidad, ¿sí? Eso ya no es moderno. Y si partimos de un principio que no sea el moderno, entonces estamos hablando de un fundamento, de una base que está más allá de la modernidad. Por eso llamamos transmoderno, ¿sí? ¿De dónde surge este sistema de comunidad, por ejemplo? ¿De dónde va a partir? Bueno, va a partir de los mitos. Es decir, Ometeotl, ¿no? Alonco Alom, Tocapo y Maimana en los Andes, este principio de complementariedad hombre-mujer va a tener, por ser hombre o mujer, van a procrear 4 hijos y de ahí de los 4 hijos hay toda una comunidad y la comunidad de dioses creadores luego hacen toda una asamblea, como lo dice en el Popol Vuh, para que después se genere la vida humana. Entonces, anterior a la vida humana está la comunidad. Y esto ya viene en las primeras narraciones que se vienen desarrollando en todo el continente. Y a partir de esas narraciones es de donde va a derivar una práctica en el sistema de derecho. Va a derivar una práctica en el sistema pedagógico. Va a derivar una práctica en el sistema político. Y estas prácticas van a generar precisamente cierto marco, pero tienen como fundamento a la comunidad. Entonces, este fundamento no es moderno, no lo podemos colocar en la modernidad, es totalmente distinto, pero claro, queda disminuido pues, por la violencia simplemente, ¿no? Por la violencia de una guerra, ¿no?
Y bueno, ahí se romantizaban muchas cosas, ¿no? Ay, es que aquí estaba muy bonito y no sé qué, no, aquí también los aztecas eran un imperio, ¿no? Que se imponía y lo que más se llegó a hacer, digamos, en este sistema político, por ejemplo, el Multépatl en Chichen Itza, el grupo de los hermanos que eran diferentes personas que lograron una unidad política de diferentes reinos, por ejemplo. Pero los aztecas eran otra cosa, ¿no? Los aztecas sí pisaban el cuello, ¿no? Y sometían a ciertos pueblos para que hubiera tributo. Y ese, ¿sí? Que beneficiaba a a una élite, ¿no? Es decir, ¿cómo se dice esto? A tributarlas que 200 años atrás, por medio de la guerra, lo impusimos. Y si no lo cumples, pues te cae la guerra. Pero ojo, este tipo de prácticas imperiales no es, ¿sí? La comunidad de base, por decirlo de alguna manera, esta comunidad que viene con la tradición precisamente de la comunidad, lo más original del principio comunitario. Cuando se fetichiza los principios en cualquier sistema, es porque cuando vemos ya una especie de imperio del mito original, pero el mito ya está torcido, ¿sí? Entonces hay que distinguir dos niveles, el nivel del pueblo abajo y el nivel de cuando se ha fetichizado y se genera una ley y esa ley se corrompe, ¿no? Eh, Hasta aquí, ¿cómo van? Ya los confundí, ya los aburrí. Se te cortan las palabras, lo siento, no puedo hacer más. Estimado Gabo, no sé Estamos si, lejos. No sé cómo van, perdón, sí. Eh, te estamos por ahí. escuchando atentos a tu gran intervención, a tu gran ponencia que nos estás compartiendo, pues pues sucinto, pues recorrido, ¿no? Filosófico que estás haciendo en este esfuerzo. Nos comentan que sí se entrecorta un poco las palabras. No sé si tendrás otros dispositivos ahí conectados a tu internet para, pues, digamos, aliviar un poco la carga de internet para tu dispositivo, para dejar solamente en uno y así podamos, pues, escuchar mucho mejor. Bueno, yo creo que tú Bueno, seguramente traes ya el tema armado, pero sí me gustaría un poco ir comentando también eh, la parte de la justicia en este vínculo. Bueno, la justicia para nosotros los abogados, quienes tenemos la formación, es un tema central y toral para el derecho, ¿no? Me podría me podría atrever a comentarte algo y a pedirte si pudieras ahí comentarnos algo sobre este vínculo y sobre esta manera de la justicia dentro de la filosofía de la liberación y bueno, y abusando también de tu, pues, de tu trabajo también un poco, si nos podrías regalar algunas reflexiones respecto a la distancia de la filosofía misma, ¿no? Porque, pues, de alguna manera nos enseñan que la filosofía solamente es de los grandes hombres, de las grandes civilizaciones, ¿no? De las grandes, que viene de lejos y de los hombres blancos, ¿no? eh, Adelante, por favor. ¿Sí me escuchas? ¿Sí me escuchas? ¿Sí me... Ahí está. Es que me salí del dispositivo de la computadora y preferiría entonces por aquí, a lo mejor el dispositivo me ayuda mucho más que el que estoy teniendo aquí en la computadora. ¿Se oye mejor o no? Bastante mejor. Adelante. Oh, ya no escucho. Sí, eso es que para que mejore la cosa, ¿no? Bueno,
híjole, pues no sé ni cómo hacerlo entender. A ver, claro, el punto está en que, otra vez, los sistemas de derecho pareciera ser que tienen que ver con la justicia. Yo les decía, hagamos un alto aquí por si hay algunas cosas que comentar, pero ¿por qué? A ver, un poco mostrando como por dónde va la cosa. Nosotros partimos ya en un sistema, digamos, pedagógico, teórico, como de análisis para poder entender que hablamos de una especie de totalidad, una especie como de sistema ya concreto que hace el ser humano y que en algún momento el sistema de derecho, ya otra vez quitando, digamos, la parte negativa, surge como una necesidad humana, no como algo que tenga que obligar porque el ser humano es egoísta por naturaleza, sino porque no somos egoístas por naturaleza. ¿Qué sentido tiene la ley? ¿No? Y la ley tiene un sentido de organización. Es decir, cuando la comunidad es comunidad, en algún momento tiene la necesidad de poder organizarse pues, por diferentes fines prácticos de trabajo, división de trabajo, una serie de cosas, y es necesario tener un marco en el cual podamos funcionar y unas reglas mínimas para poder funcionar en comunidad porque somos seres comunitarios. Y entonces aquí tenemos un marco de ley positivo. Ya no es la ley es porque tú no entiendes, sino porque entendemos y porque somos comunidad, tenemos que tener leyes que nos ayuden a un buen vivir. Cuando esto se da, entonces dice, ¿y entonces en qué momento se genera, digamos, leyes para poder castigar? En el momento en el cual la ley misma, por su propio proceso humano, deja de funcionar. ¿Y por qué deja de funcionar? Pues porque siempre hay una cierta desviación inevitable en el ser humano. Es decir, el ser humano no es perfecto. Y como no es perfecto, no puede en algún momento generar sistemas perfectos. Y por lo tanto, todo marco legal que surja de una comunidad va a tener vacíos o deficiencias inevitablemente. Inevitable. Y entonces, como es inevitable, estos huecos, estas partes que quedan fuera de la ley, van a generar algo así como algo que está más allá de la ley, una especie de disidencia. No pertenezco a ese marco legal. Y siempre, cuando ya tenemos eso, estamos hablando de que siempre va a haber un excluido. O sea, partimos del hecho que el ser humano no puede generar sistemas, en este caso sistemas de derecho, perfecto. No lo puede abarcar todo porque tendría que tener una mente infinita, una velocidad infinita, a una serie de infinidad de cosas que es imposible porque no somos dioses. Y como no lo somos, somos humanos que generamos sistemas imperfectos. Y al haber sistemas imperfectos, entonces vamos a tener deficiencias y siempre va a haber una víctima de ese sistema. Un excluido que el sistema no pudo, no sé, darle cabida porque no lo puede ver todo. Entonces, todo sistema va a tener una deficiencia y esa deficiencia, ese punto exterior al sistema, ese lugar fuera del sistema, esa exterioridad que no pertenece al sistema, va a generar resistencia o por lo menos va a ser el otro que interpela al sistema de derecho. Ese sujeto, el exterior al sistema dado, la exterioridad, es el crítico del sistema. Y ahí ese sujeto es el que el marco de ley, el marco de derecho, no logra abarcarlo, no lo logra comprender y por lo mismo es el que está sufriendo de manera inevitable en algún sentido o de manera, digamos, no intencional, la negatividad del sistema. Es la víctima, es el sin justicia, podríamos decir. El que no le ha hecho justicia al sistema, ¿no? Y desde ahí podemos entender de dónde viene la justicia, ¿no? Es decir, siempre va a haber necesidad de generar un sistema de derecho, pero no puede ser es decir, que no lo puede abarcar todo, ¿no? Omnisciente, no sé cómo decirlo, no puede generar eso, ¿no? Entonces, esa grieta que se abre, tenemos
donde se está dando la injusticia, ¿no? La injusticia se va a dar porque todo sistema de derecho jamás va a poder abarcar toda la complejidad del ser humano y siempre va a haber excluidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cierta constitución que surge, cierto marco de ley que surge, por ejemplo, para defender en una época histórica, no sé, la nacionalidad, o en su defecto, por ejemplo, no sé, estoy pensando, ¿no? Es la cuestión de las relaciones heterosexuales, por ejemplo, ¿no? Y que de pronto alguien empieza a reivindicar que hay un cierto código moral heterosexual, pero que no incluye sectores de las diversidades sexuales, y entonces esos que quedaron fuera van a apelar a que se genere en el sistema de derecho una parte, digamos, que abarque los derechos de ciertas personas que quedaron fuera, ¿sí? En el mejor de los casos, un sistema de derecho como una constitución que nace después de la independencia, en este momento se cree que es una constitución muy, muy avanzada, muy de lo que sea, pero a lo largo del tiempo, ¿sí?, esa ley deja de funcionar, ¿sí? No lo abarca todo. Y entonces llega que esa ley que en un principio surge como un consenso, como un convenio de una comunidad, en el proceso histórico, por ser humano, se desgasta. En el proceso humano se empieza a fetichizar. Es decir, en el proceso humano, el humano mismo empieza a torcer esa ley. Empieza a dejar de tenerle sentido y hace lo que se le da la gana con esas leyes y se generan imperios luego entonces, ¿no? Porque el bien ya no es para la comunidad, sino para el egoísmo de alguien que quiere enriquecerse. Y a partir de la riqueza empieza a explotar, y a partir de la explotación empieza otra vez a torcer, digamos, esas leyes para su beneficio. Y entonces esa ley ya no sirve, pierde su contenido, queda desfondada del contenido y se genera una ley que es vacía porque no corresponde con la realidad. Porque un sujeto, un grupo, una élite empieza a adueñarse por medio de la violencia del marco de derecho y después lo modifica a su conveniencia. Y entonces estamos viendo que hay dos momentos en este primer momento. Uno, hay un sistema de derecho que surge de la comunidad, y un segundo momento hay una crítica a ese sistema de derecho porque no lo puede cumplir todo, ¿sí? Ese segundo momento es porque también la ley ya empezó a fetichizarse, ¿sí? No lo abarca todo. Y entonces, si es una ley o una pretensión de bondad real, el sistema de derecho trata de buscar cómo darle justicia a estos sin justicia, a los nadie que son, a los que están fuera de, a los que no tienen rostro, ¿no? Y aquí pueden suceder dos cosas, ¿sí? Hay dos manos levantadas, me dice Leo. Acabo esto y ahorita vemos. Hay dos cosas que pueden suceder. O el sistema de derecho se abre para tratar de darle solución a estas problemáticas, o el sistema de derecho se cierra y ese sistema ya no sirve, sino que hay que construir uno nuevo. Y ese es el momento más revolucionario. Pueden darse las dos de manera simultánea. Que el sistema se cierre y dice no para nada, y que en ese momento se empiece a generar un sistema nuevo. Pero crearse un sistema nuevo va a generar muchos años, porque genera muchas rupturas. Cuando la totalidad se totaliza como sistema y no permite la disidencia ni la expresión de los otros, entonces ese sistema tiende a su propia destrucción, y aquel que se está liberando va a destruirlo, pero no se puede quedar solamente en la crítica y en la destrucción, sino que también tiene que construir un sistema de derecho nuevo. ¿Pero en qué bases? ¿En qué nuevas bases construimos eso? Y nosotros decimos, bueno, si seguimos construyendo algo así como, si solamente cambiamos cosas para que no cambie nada, eso pasa en el sistema de derecho. Podemos estar cambiando una ley, otra, pero si lográramos en algún momento darnos cuenta que el fundamento ontológico último es el que hay que transformar y que tiene que ver con nuestra manera de ser, estar, actuar en el mundo, entonces tendríamos una base fundamental digamos, de fundamento distinta, y podríamos generar un sistema de derecho distinto, no moderno. Pero cuando solamente parchamos un lado o parchamos el otro, el fundamento sigue siendo el ego moderno, que nos está llevando a la destrucción del planeta, a la destrucción de la especie humana.
¿sí? A la perversión humana como tal, a la decadencia de la especie. Perdón, a ver, ¿qué hacemos? ¿Las manos, León? No sé si te contesté lo de la justicia, ¿no? Aquí es hacerle la justicia a la víctima directamente, al pobre directamente. Y a veces lo que están diciendo las víctimas es, ese sistema no está respondiendo a nuestras necesidades. A ver, ¿qué hago? Les escucho. Sí, muchas gracias por abrir ese espacio, Gabo. Tenía la mano levantada Mario Gómez, alcancé a ver. Indira también. ¿Quiere tomar la palabra? Hola, buenas tardes. No sé si me escucho. Adelante, te escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi duda, más que duda, es, doctor Gabriel, el- la confusión. Yo soy alumna del segundo semestre de Derecho. Hablaba sobre la cuestión el Estado de Derecho. En Chiapas, no sé si estoy bien en el comentario que pueda hacer, y sería que pues, estamos perdiendo la empatía hacia las personas que están ahorita o nos está suscitando en el estado de Chiapas, que es toda esa persona que vive de Nicaragua, Venezuela, ¿sí? Como el país de México latinoamericano, tenemos esa parte de ayudar a esas personas. Sin embargo, creo que se ha salido un poco el ayudar o ser empáticos contra esas personas, ¿sí? En mi punto de vista, yo antes decía, bueno, pobre gente, pues no tiene trabajo, está la situación económica, hay que ayudar, hay que esto, pero yo no he tenido la oportunidad, Tapachula, tengo familiares o trabajan, que están estas personas y se ha sobresalido la gente, pues obviamente ya no es empática, ¿no? La empatía se perdió por ello, incluso estando nosotros aquí en Chiapas, pues se ha visto muchas personas que pues buscan sí trabajo, pero también se ha convertido en pedir y en pedir, ¿sí? Una vez yo llegué a pensar, bueno, ¿por qué no los corren así, ¿no? Pero me tocó un tema hace poco, yo trabajo a distancia y me tocó un tema sobre eso, sobre los derechos humanos de las personas migrantes e inmigrantes. Y la verdad es que el caso me tocó mucho y donde dije yo, bueno, wow, qué dolor por ellos. Sin embargo, la verdad es que como Estado no se está haciendo nada, ¿no? Y a nivel país, pues prácticamente eh, yo tuve la oportunidad de ir a México en diciembre, enero, y la gente que llega ahí, ¡pum! Ellas sí la mandan y la regresan a Chiapas, ¿sí? Lo regresan. Entonces, ¿dónde queda realmente el Estado de Derecho para nosotros como chiapanecos ante esa situación con los inmigrantes? Me gustaría su punto de vista, porque ya tiene experiencia, es mayor que no, bueno, igual estamos de la misma edad, pero sí me gustaría saber qué tan mala soy. Hoy estoy de mala en la carrera porque sí me equivoqué. Pues no, me gusta el derecho por muchas cosas. Tengo una sobrina que tiene una discapacidad visual, está igual en la UNASH, en el área de lenguas, y la verdad es que el apoyo que hemos tenido, tanto familia como ella, es extraordinaria. Pero saliendo de la UNASH es otra cosa, como persona con una discapacidad visual, ¿no? Pero ese ya es otro tema. Me gustaría conocer ese punto en cuestión de lo que está sucediendo en Chiapas. Gracias. Sí, no sé si la otra persona de una vez, León, o primero así reaccionamos. ¿Cómo están acostumbrados ustedes? Vemos la siguiente pregunta para ver si es en el mismo sentido o puede hacer hilvanarlas, ¿no? La respuesta, a ver, ¿tenía alguien más la mano levantada? ¿Una más para... ¿Alguien más tenía la mano levantada? Claudia Partida. Adelante, por favor.
Hola, buenas tardes, saludos a Chiapas desde Sonora. Hola, Gabriel, saludando de aquí de Hermosillo, muy interesada en el tema, agradeciendo pues que me dieran la oportunidad de participar aquí también. Soy trabajadora social comunitaria, estudiante de la filosofía de la liberación, y pues esto que comenta, que contextualiza el doctor Gabriel, nuestro hermano, me permite ver cómo desde el derecho, por ejemplo, también seguimos pensando como si fuera el único y negando un poco a la exterioridad que vendrían siendo estos otros sistemas normativos que ya existían o que existen al margen del derecho dominante, que es el que practicamos o que el que practican ustedes, y que en mi experiencia como defensora de territorio, he entendido que existe una forma de reivindicar esos otros sistemas que no son perfectos y que son distintos, pero que para verlos de una manera más horizontal, y es a través de los pluralismos jurídicos igualitarios, que lo empecé a conocer a partir de hace como unos 3 o 4 años con Boaventura de Sousa Santos, ¿verdad? El asunto es que yo creo que es bien importante el conocer estos otros sistemas, pero para darle validez o para hacer efectivo el tema que no lo había escuchado nunca en la vida hasta que vi que lo propone el doctor Gabriel, de derecho transmoderno, me voló la cabeza. Porque me parece que este derecho transmoderno, y es pregunta, estaría integrando los sistemas que ya existentes y no tan reconocidos y poco validados de los pueblos indígenas para reivindicarlos en esta suerte de horizontalidad que va a quitar de alguna manera el fundamento egocéntrico y moderno, y entonces lo va a ver ya no desde el mercado, ya no desde el que tiene para pagar al abogado, porque eso es lo que estamos viviendo aquí en Sonora, con presos políticos y una serie de cosas. Y entonces, más allá del tener para pagar, es apegarse al sentido de la comunidad y la vida, y no solo eso, sino también pues la dignidad humana y una serie de cosas. O sea, mi pregunta es básicamente, ¿el derecho transmoderno entonces va a tener que incluir, o es factible que incluya estos otros sistemas normativos, o va a tener que ser otra cosa y negar este actual? No sé, a lo mejor estoy siendo muy atrabancada para hacer la pregunta y debo pensarla más, pero me parece que hay posibilidad de participar con las comunidades indígenas justo para ir cambiando ese sistema normativo propio que tenemos desde el derecho moderno y dominante, que hay que verlo así. Hay una simetría no sé, yo creo que se le llama simetría de poder, no sé cómo llamarle, entre este derecho y esos otros no reconocidos, ¿no? Y que el convenio 169 vendría a rescatarlos, ¿no? Nos vamos a pegar al derecho internacional para validar esto que decía la compañera anteriormente, el derecho humano a existir, y que al final estas personas que se mueven, estos lumpenes, son hermanos y que tienen derecho más allá. O sea, estas movilidades humanas, estos desplazamientos, es a partir de una cosa mucho mayúscula, que es el despojo originario también, que empezó en 1492 con esta acumulación originaria que comentaba el compañero. Hay que cambiar estos paradigmas. Entonces mi pregunta es, ¿sería el derecho transmoderno un derecho que entonces está validando a los sistemas normativos propios, y que cabe aclarar, estos se están adaptando también al derecho porque con mi experiencia voy a decir que también se están fetichizando los compañeros indígenas con su propio sistema, y han caído en cacicazgos valiéndose de su sistema normativo, porque no hay que idealizar ni romantizar. Entonces, ¿cómo hacemos efectivo este derecho transmoderno, urgente? Existe ya, y pues sería como que todo hasta ahorita. Gracias.
¿Cómo me escuchan? ¿Con cámara o sin cámara? Como es el celular, creo que tiene más potencia esta cosa. Si está muy mal, me dicen, ¿no? Para apagarla. Yo más Dale, bien por Gabo. darles el rostro, ¿no? Y que no se oiga nada más la voz ahí en abstracto. Lo primero que preguntaban, no sé cómo entendí la pregunta, luego no entiendo, ¿no? Yo digo, voy a responder a ver si entendí. Lo primero que planteaban lo de la migración, ¿no? Tenemos que entender, al menos para que se logre ver, que el problema no es una actitud humana simple porque quiero riqueza, ¿no? Es decir, hay muchos factores. Cuando nos ponemos en el nivel concreto complejo de un fenómeno, estamos ascendiendo, es decir, no nos estamos quedando en la teoría, sino que cuando colocamos el problema concreto, ese problema concreto es sumamente complejo. Y para analizarlo y dar una respuesta sobre eso, bueno, pues no tenemos la mente infinita para entenderlo todo. Pero por lo menos con lo que logramos tener un diagnóstico mínimo, el fenómeno de las migraciones, pensémoslo bien de dónde viene. Y si quisiéramos en algún momento solucionarlo, no basta con ser empáticos. No basta con ser, por ahí decían, ese se puede disfrazar de altruismo. Pensar en lo más básico como sería, ¿das limosna o no? Y si das limosna, eres una buena persona. Y si no, ¿no? Y no nos damos cuenta, pues, que no se trata de dar limosna, se trata de hacer justicia. Y si hubiera justicia, no habría necesidad de dar limosna. ¿Sí? Entonces, pareciera ser a veces que el problema es qué soluciones políticas hacemos o qué soluciones damos de manera inmediata para este fenómeno. Y el fenómeno tiene muchos factores. Para empezar, el sistema económico. Si yo tengo en mi territorio, en mi casa, lo que sea, no me han despojado y tengo mi tierra justa, por decirlo de Zapata, ¿no? Es decir, la tierra de quien la trabaja, ¿qué tendría yo necesidad de ir fuera de mi raíz, de donde nací, donde están mis muertos, donde está mi cultura, donde está mi lengua, donde está todo lo que yo soy ontológicamente? ¿Qué necesidad tengo de irme a otro lugar? Pues no, porque el origen está en el despojo, ya decíamos. Y ese despojo no comienza en el sexenio de alguien. O sea, tiene ya 500 años o más. Y hablando solamente de 1492, porque si hablamos de los incas o hablamos de los aztecas, ahí también hubo despojos. ¿Sí? O sea, el despojo como tal trae como consecuencia que no puedas vivir dentro de lo que tú quisieras vivir. O sea, si uno se va, no necesariamente es por gusto, es simplemente porque ya no se puede vivir, porque si me quedo me muero. Porque lo que está de fondo, el motor que está de fondo, al menos desde esta perspectiva, es la vida humana material, concreta, la que me da de comer cuando siembro maíz, y entonces ese maíz que logro cosechar y que puedo satisfacer mi necesidad, ¿por qué tendría que irme a otro lugar? Pero cuando es despojado todo esto, dices, pues tienes tierra y sigue trabajando, solamente véndele al capitalista, pero el capitalista te está explotando, o sea, te está saqueando, y dices, pues esto ya no es vida. Ese es un fenómeno material. El otro fenómeno es un fenómeno ideológico, es decir, hay un bombardeo de los medios de comunicación, nos venden una manera de ser, estar y actuar en la supuesta riqueza que nunca vamos a poder alcanzar como clase trabajadora, pero nos venden la idea, el sueño americano, de que si de pronto ganas en dólares, luego entonces vas a llevar esta vida moderna, laptop, ¿no? Vivir en ciudad, agüita calientita, ¿no? Todo lo que ustedes se imaginen, computadora, ¿no? Aquí en la ciudad, su metro, ¿verdad? Todo lo que ustedes quieran. Pero este es una especie de espejismo, es algo así como, te invito a mi casa y uno queda deslumbrado dentro de la casa y después te dicen, pero salte porque nunca va a ser tuya. Pero si eres como yo, y si te corrompes como yo, y si despojas a otros como yo, entonces sí, vas a ser como yo soy. Entonces, hay toda una conciencia cultural moderna que nosotros compramos como natural y que nosotros creemos que eso, precisamente eso, es lo que nos va a dar o nos va a colocar por encima de los otros. Otra vez en la idea moderna. ¿Sí?
Entonces, esos por lo menos son el fenómeno de la economía de países que han sido históricamente explotados y violentados, el fenómeno ideológico de los medios de comunicación que nos han vendido ideológicamente un modo de ser moderno, pero que jamás vas a poder alcanzar. ¿Y por qué jamás vas a poder alcanzar ser moderno? Porque para ser moderno se necesita que haya otros que yo pueda explotar. Pero como yo soy explotado y ya no hay otros a quien pueda explotar más, ¿no? Es decir, por ejemplo, las colonias, México y todos nuestros países no pueden llegar a ser desarrollados porque tendrían que tener a otros a quien explotar, pero el mundo ya no puede, ya no hay otros. Y entonces, por lo tanto, jamás vas a poder ser desarrollado, porque la condición de posibilidad de que haya desarrollo es que haya subdesarrollados. Igual pasa con esta idea del mundo ideológico del sujeto que pretende en algún momento, bajo una ideologización, el sueño americano. Entonces, dentro de, son dos posiciones donde puede haber muchísimas, ¿no? Muchísimas otras concretas. Por ejemplo, alguien que de pronto en la guerra, cualquier guerra que haya habido en Centroamérica, y esas guerras no son por gusto, sino por desigualdades sociales, que de pronto dice, pues me mataron a toda mi familia. Y si me quedo, me matan. Y uno dice, no, el sueño americano, pues igual sí se da, pero lo que me interesa es salvar la vida. Ahí hay otra complejidad, o sea, hay múltiples complejidades en el fenómeno de la migración centroamericana hacia el norte, pero pensemos, por ejemplo, del África hacia Europa, los negros, ¿no? Y que además, pues todos son mano de obra, clase trabajadora. Y dice, pues aunque sea, hoy se dice, no me acuerdo quién era, no sé si de eso, o sea, hoy uno da gracias de ser explotado, ¿no? Ya ni siquiera es, hay que quitarnos la opresión, es ojalá y me exploten para tener pues, algo que echarme a la boca, ¿no? Ojalá y tenga trabajo. O sea, hemos llegado a un punto tal, ¿no? Que si seguimos bajo estos sistemas, ¿sí? No es que uno anhele decir, ay, se va a acabar, es que el sistema mismo, el sistema económico de derecho cultural, nos está llevando a la crisis civilizatoria. No es que uno diga, cambiemos, es que si no cambiamos, lo que está en juego es la vida del planeta, o sea, el planeta en general. Toda la humanidad está en juego si no cambiamos, ¿no? Y si seguimos en el proceso en el que vamos, la decadencia humana cada vez es peor. Cada vez es más complejo, ¿no? En la destrucción, en lo necropolítico, decíamos, ¿no? ¿Podemos hablar de una necropolítica, una política de muerte? Pues claro. ¿Podemos hablar de una necroeconomía, una economía de muerte? También. ¿Podemos hablar en el sistema de derecho de un sistema de derecho necro? No sé cómo podría ser ahí, de muerte, que en realidad en vez de estar generando vida en la comunidad, está generando muerte, ¿no? Pensemos en lo que estamos viviendo actualmente, en cualquier región, ¿no? Cuando la compañera dice, se abre una puerta, no sé si contesté, ¿no? Espero que haya contestado algo, ¿no? Si no, seguimos platicando. La compañera que ya está en Sonora, ¿no? Nos preguntaba, ¿es una puerta para un nuevo sistema? Lo que nosotros decimos es esto, ¿no? Si no cambiamos, vamos hacia el precipicio, ¿sí? Si no cambiamos de fondo, es decir, si no cambiamos ontológicamente, si no cambiamos nuestra forma de ser, vamos hacia el precipicio. Entonces, es urgente dar el giro. Y en todo lo que implica, ¿no? En el sistema de derecho, en el sistema político. Ahora, que esto teóricamente está ahí, pero existe un sistema transmoderno, eso está dándose. ¿Sí? Ya en otras comunidades está dando. Lo que pasa es que a veces la epistemología moderna nos dice esto es lo único, esto es lo verdadero. Y cuando vemos otros sistemas de derecho, eso no es válido porque ni en su papel está escrito como ley 1, ley 2, ley 3. No es cierto. Hay sistemas de derecho que no tienen esa forma. Y esa forma no es moderna, es decir, tenemos nuestras propias formas de organizarnos, nuestras propias leyes, nuestros propios castigos, si ustedes quieren, y están funcionando
En las comunidades, vamos, pensemos en las leyes de la familia, por poner un ejemplo muy mínimo, ¿no? En la casa, ¿sí? Y generamos una dinámica de poner reglas. Y esas reglas no necesariamente están escritas, pero están funcionando. Y a la vez nosotros en ese sistema, digamos, de la casa legal, por decirlo de alguna manera, estamos funcionando dentro de la nación y la nación tiene su constitución. Y ambos sistemas están funcionando análogamente. Y a veces echa mano de uno y a veces echa mano del otro. Cuando de pronto es para la vida. Cuando las leyes se hacen para la vida, es válido hacer diálogos interculturales con la propia modernidad. Es decir, la modernidad nos puede dar elementos precisamente para ser críticos y para que nos ayuden en algo, por supuesto, pero no todo. ¿Sí? El fundamento es lo más perverso, digamos, ¿no? Entonces, claro que se puede echar mano de uno y del otro, pero también hay que ver en qué manera. El punto para nosotros es el fundamento. El fundamento es la comunidad y la vida material, ¿no? El sistema de derecho, que solamente lo que está haciendo como objetivo es el incremento de la tasa de ganancia para el capital y que genera leyes para ese objetivo, no tiene como centro la vida. ¿Por qué? Porque si se trata de estar produciendo, enriqueciéndose y haciendo una serie de cosas para el enriquecimiento de unos cuantos, no importa que todo el bosque lo talemos. Porque el objetivo no es la vida, el objetivo es el incremento de la tasa de ganancia a lo que tenga que costar, ¿no? Coca-Cola tiene que tener un río y explotar el agua, contaminarla, quitar tierras, lo que sea. ¿Y por qué se legaliza y se hace efectivo? Pues porque hay un incremento de la tasa de ganancia. Alguien va a ganar. Lo que no se pone en el centro la vida, no se pone como fundamento la vida, sino el incremento de la tasa de ganancia. Y este es el problema también, ¿no? Entonces, cuando nos preguntan, ¿ya está funcionando el sistema? Tendremos que tener, ¿cuál es el modelo? Pues, ¿no? Entonces uno dice, los modelos permanecen a través de la historia cuando son para la vida, porque son enseñanzas que poco a poco se vienen, ¿cómo decirlo? Vienen resistiendo a todos los embates de los sistemas que se fetichizan, vienen resistiendo, y estos mecanismos son los que vienen prevaleciendo, digámoslo así, en el fondo, en la resistencia, en lo clandestino, en lo que no se ve a la luz, en lo que se da en la intimidad. Y claro, no son oficiales, porque si se hacen públicos, entonces te matan, ¿no? Son como estrategias de sobrevivencia que han pervivido a lo largo de la historia. Y eso se conocen en las comunidades, pero no están en una ley constitucional, no están en el diario oficial de la nación, sino que son prácticos, se están dando. Que si de esos sistemas que vienen prevaleciendo, se puede tomar un ejemplo o principios para un nuevo derecho, sin duda. Sin duda. Y no está peleado. No está peleado. El problema es que la modernidad sí te dice, si es indígena o si es pueblo originario, no es válido. Ellos no están dispuestos a dialogar, porque lo que están mandando su mensaje es, nosotros somos únicos y verdaderos, ustedes son nada, son nadie. Y sus sistemas de derechos son precarios, son premodernos, son inferiores, y por eso nos dan asco. Esta es la modernidad. Este es el discurso de la modernidad. Por eso de pronto uno dice, ¿se puede dialogar con la modernidad? 500 años de modernidad y seguimos todavía diciendo, queremos dialogar y queremos que nos respeten los usos y costumbres. Y hoy los sistemas de derecho modernos, a partir del Estado-Nación, pues, digamos, no hay autonomía para los pueblos, ¿no? Y eso está en la Constitución. Los acuerdos de San Andrés Larraíza era eso. Respeten nuestros usos y costumbres y respeten que necesitamos en algún momento poder gestionar los propios recursos de nuestros territorios para la comunidad. ¿Qué dijo el Estado? No, esas tierras son mías. ¿Qué es el Estado, no? O sea, ¿qué es el Estado? ¿Un grupo, un partido político? ¿Qué es el Estado? ¿No? Y entonces, claro, dices, pues no, que estamos ya en un sistema de derecho distinto. Ojo, podemos dialogar, pero el proceso es largo también. Tenemos que darnos cuenta que podemos tener elementos de ejemplos que están vivos. Y no solamente en los pueblos originarios, a lo largo del mundo hay diferentes maneras en que hay formas, ¿cómo decirlo? Formas de ley o legales, ¿no? Legítimas. Hay formas legítimas
en las cuales los grupos están funcionando y no tienen problemas. Y su fundamento es la vida. No sé si contesté algo. ¿Hay alguien más preguntas? No sé cómo vayamos en el tiempo, luego me extiendo. Muy bien, Gabo, muchas gracias. Tenemos otra mano levantada, José Eduardo López. ¿Quieres? Sí, no sé si se me escucha. Sí, claro, adelante. Ok. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo en esta parte de respuestas a las preguntas planteadas me quedé bastante en reflexión acerca de lo que ha venido explicando el doctor Gabriel en esta poco más de una hora. Y eso me hizo reflexionar mucho en relación al derecho que tenemos, ¿no? Cómo se ha concebido el derecho a lo largo de los años desde esta mirada occidental, ¿no? Donde se reduce a la formulación de una norma, a hablar de derecho desde los juzgados, pero se ha alejado mucho de los contextos. Hace unos minutos que hablaban del tema de la migración, que el tema de la migración es muy complejo, es hablar de características económicas, políticas, de seguridad, de violencia, de violaciones a derechos humanos, que traen consigo que las personas migren en busca de varias cosas, ¿no? De mejorar su situación económica, incluso para salvaguardar su vida en el caso de las personas refugiadas. Está en el caso de los desplazados internos que ellos son forzados a dejar sus hogares, ¿no? Y es en estas circunstancias donde el derecho se ha quedado corto. A mí, leyendo un libro sobre neurociencia y derecho, se me quedó presente una frase que yo quisiera compartirles, que dice así: al tratar de explicar o regular la conducta humana, algunos políticos pasan por alto que, como todo animal, el hombre es una máquina biológica. No logran establecer las partes de obediencia y conformidad más allá de la norma jurídica, como si ésta tuviera que ser acatada solo porque la dictó Yahvé, Alá o un inspirado legislador de su propio partido. Por la mirada del autor, se entiende que ve a la persona desde su biología, de la neuropsicología, pero es cierto, hemos catalogado al derecho como algo que está escrito en una norma y por ende debe de ser así. Y hablando de lo que usted mencionaba de necroeconomía y demás, y la palabra necroderecho, de esto que daña, justamente cuando hablamos del derecho como algo semejante a la legalidad, porque así se ve el derecho, lo que es legal es derecho y si es legal es justicia, es esta parte en donde se ha construido, creo yo, el necroderecho, ¿no? Que no responde a los contextos sociales, a las necesidades de las personas, sino que responde a lo que es legal, a lo que el Estado o los intereses políticos o económicos necesitan. Entonces, yo quería agradecer mucho esta reflexión que hizo el día de hoy acerca de la concepción del derecho y de cómo también se ha hecho a un lado los sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas o los demás sistemas normativos, en donde es evidente que se han minimizado porque tal es el caso que se establecieron las consultas de los pueblos y comunidades indígenas justo como un freno a no hacerlos a un lado, porque si se tomaran en cuenta no habría necesidad de consultarles porque habría un diálogo, pero entonces como no se les consulta, no se dialoga, no se les toma en cuenta, ¿qué pasó? Vamos a diseñar el tema de las consultas a los pueblos y comunidades indígenas como un candado, ¿no? De no violarles, pero en realidad es como te consulto para que sea legal y entonces implemento mi proyecto, ¿no? Pero no, en realidad no hay un diálogo entre los pueblos y comunidades y esta visión occidental, ¿no? Entonces creo que hay mucho que hacer desde el derecho, desgraciadamente todavía, justo hablando de la modernidad, creo que estamos muy lejos de la modernidad en tanto en lo que respecta al derecho, hace falta mucho que hacer en cuanto al entendimiento del derecho a partir de los contextos, de la realidad social y no desde lo que establece una norma. Muchas gracias, doctor Gabriel, por estas reflexiones. Gracias. Tiene la mano levantada la licenciada María Isabel Ramírez también, antes de reacción del ponente. Gracias, doctor. Uy, pues déjame decirte, doctor Gabriel, que a veces uno se pone esta parte, no desde una presunción, pero soy abogada
y ya tengo una licenciatura en Derechos Humanos. Y ahorita me has lanzado así, hasta allá, hacia la pared. Y 4 años de la licenciatura en Derecho, y me quedo así, y estoy de verdad, créeme, con un dolor aquí en el corazón, aquí el nudo en la garganta, porque pues yo me he considerado incluso naturalista. Sabemos que existe el naturalismo y el positivismo, ¿no? El naturalismo es el idealismo, el positivismo es lo que está dentro de la ley nada más, a la letra de la ley. Pero lo que estás tratando ahorita desde lo filosófico es eso que entra ahí a fuerza y nos hace sacudir el naturalismo y el positivismo, pero en este momento de una manera, híjolas, discúlpame el término que se me fue ahorita, pero de verdad que nos ha sacudido la mente, el alma, el corazón y el espíritu de una manera, wow, muy fuerte. Estoy en catarsis ahorita. Por ahí también los pueblos originarios, con humildad ahorita lo digo, yo he estado comentando con hermanos indígenas profesionistas y de gran cultura y de gran sabiduría, y yo estaba de que, ¿por qué están en el segundo artículo de la Constitución? ¿Por qué se les sigue considerando los otros? Y ellos, ¿por qué no hacen? Porque desde su sabiduría ahí están bien, no porque sean menos, porque son más inteligentes que nosotros, como decimos el término, los ladinos, porque ellos están ahí calladitos, ellos bajo sus usos y costumbres siguen teniendo un orden en sus pueblos y siguen dándonos muestras a través de los plebiscitos, de las consultas, de que exigen la consulta, a través de aquel levantamiento en el 94, y que ahorita lo estoy viendo así, de gran magnitud, ¿no? Gracias, doctor. Y pues también hay que ponerle nombre el correcto a las situaciones sociales. Por ejemplo, a la migración ya se queda corto, es movilidad humana, porque esto no es solo de los guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, sino cubanos, europeos, africanos, y que ahorita México, yo lo he dicho, que esto lo debemos ver de mayor magnitud y con mayor sensibilidad social, porque nosotros no estamos para nada libres de que podamos sufrir, de que pues está la situación ya de ingobernabilidad, de inseguridad en Chiapas. No voy a hablar de otros estados de Chiapas, en que algún momento te haga decir, me voy con lo opuesto y agarro a mi hijo y vámonos, ¿no? Entonces, creo que ahí pusiste el dedo en la llaga de que no nos idealicemos, sino veamos la parte jurídica, la parte social. Por ahí retomo que un magistrado en el 2015 que tomé un seminario ha dicho, todos los profesionistas tienen que enfocarse en otras ramas para poder tener una mayor cosmovisión. Por eso los abogados, psicología, tanatología, para abrir un campo más, no solo en el derecho positivo, sino a esto también que nos abre los derechos humanos, ¿no? Que por ahí están esas virtudes, como decía la compañera, la empatía, la solidaridad, la fraternidad, que no son términos nuevos, que vienen conjunto con la humanidad, pero que los hemos dejado de practicar. Algunos ni lo conocen cómo son, cómo se comen, ni los han nunca utilizado, ¿no? Y por ahí también ese resentimiento social que, como bien dices, lo han alimentado para bien de los políticos, de los magnates, de los en que, bueno, la realidad es los pobres y los ricos que nacieron ya ricos o que se hicieron ricos a base de trabajo, pero por ahí ya debemos ver a los nuevos ricos,
esos que comentaban, los nuevos ricos, ¿cuáles son? Esos que a través del narcotráfico, de corrupción, de vender, de comprar votos, de que llegan al poder, o sea, y obtienen esa riqueza mala vida. Pues, entonces, y bueno, por ejemplo, hoy, vaya colación de esto que estamos sufriendo en cuanto a la ingobernabilidad, inseguridad y el Estado de Derecho. Hoy me pasaron de que agarraron a un hombre en San Cristóbal porque se había robado una moto y aparte que lo golpearon y lo pasearon desnudo en San Cristóbal, lo lanzaron al canal de Aguas Negras. O sea, no se mató, pero lo lanzaron al canal de Aguas Negras. Entonces, vaya, hasta dónde hemos llegado. Por ejemplo, el sistema penal para adolescentes es eso, que está viendo más allá de solo lo castigador. Igual aquí, por ejemplo, esta persona es origen de una cuestión social, ¿no? Maravilloso, maestro, de verdad, felicidades al Secosice, orgulloso de mi casa mater, súper agradecida con esta información que me has movido fuertemente mi humanidad para lo que soy y lo que hay. Que Dios los bendiga a todos y gracias, doctor Gabriel. No me digan, doctor, que me dan ganas de recetar paracetamol. No sé qué decirles. A ver, yo trataría otros temas que están por ahí. No sé si haya otras preguntas, ¿no? Pero podremos rescatar, digamos, para hacer, ahora sí como decimos, para ponerle chile al taco, ¿no? ¿Cómo llevamos a la práctica esto? ¿No? Es decir, ¿cómo poder trascender de manera real, ya no solamente teórica, cómo trascender de manera real, práctica, esto, ¿no? Digamos, tendríamos que buscar estrategias para cambiar el objetivo, para cambiar el modo de ser en el cual estamos sumergidos. Y esto no se está dando de manera simultánea, o bueno, sí simultánea, pero es mucho más complejo, porque a lo mejor uno puede decir, ya me cayó el 20, pero eso no le cayó el 20 al sistema de derecho que tiene el poder, digamos, ahí con los policías, ¿no? Con el ejército, con los que tienen los negocios. Y no es tan sencillo, ¿no? Es decir, pareciera ser que para hacer una transformación de fondo implica no solamente tener conciencia del hecho. En un principio sí, pero es cómo precisamente cambiamos eso, ¿no? Y eso implica ya cuestiones más estrategias y tácticas, ¿no? Saber ver dónde sí, dónde no, cómo sí, cómo no, las contradicciones que se vienen dando, en fin, es bien complejo eso ya es en el terreno concreto, ahora sí que en campo, en la práctica, cómo cambiamos eso. Y allí ya vienen diferentes estrategias, de diferentes formas, de diferentes luchas, una pluriversidad de luchas que vienen resistiendo y que no hay una única que diga es así, o es como nosotros lo hacemos. Y ahí ya vienen muchas prácticas, muchos frentes, ¿no? Desde el frente del derecho en una licenciatura hasta el frente político, alguien que gana el Estado, o no sé, la representación política. Pero ojo, por ejemplo, ya en un sistema mundo, por ejemplo, caso Bolivia, ¿no? Caso Venezuela, cuando se habla de un Estado plurinacional, por ejemplo, o en Ecuador, cuando se dice, vamos a poner en la Constitución el derecho de la Pachamama, o en Venezuela, cuando se dice, vamos a crear un nuevo poder, el poder ciudadano, creo que le llaman, ¿no? El poder participativo. Y esto en las constituciones, ¿no? Y cuando queda legislado uno puede decir, ¿qué lucha hemos dado? Y después cuando uno dice, ya tenemos derecho a esto, pero no se aplica, ¿no? Está en papel, formalmente hablando, pero aún no tenemos la capacidad para poderlo echar a andar. Implica no solamente cambiarlo en papel, que eso ya es una lucha muy grande,
y ponerlo a nivel constitucional, que eso ya es un esfuerzo enorme, porque para eso se tuvo que políticamente tener representantes que más o menos le apostaran a un cambio, ¿no? Evo Morales, ¿no? Hugo Chávez, ¿sí? Rafael Correa, ¿no? Y que no es el producto de una persona, es el producto de la movilización social. Y entonces cuando se habla del derecho de la Pachamama en Ecuador, entonces la gente, ¿no? Los eruditos, los doctores en derecho y en todo dicen, qué escándalo, ¿no? Cómo la tierra, ese pedazo, va a tener derechos, ¿no? Claro, desde la visión moderna es absurdo. Es como darle derechos a los pueblos originarios, ¿no? O darles autonomía a los derechos originarios. No, ¿por qué? Porque son inferiores, ellos no saben administrar la tierra, no la saben trabajar, son inútiles, entonces no hay que darles derecho, porque los derechos yo se los voy a dar, ¿no? Entonces, cuando podemos en algún momento ver que hay transformaciones que son a veces mínimas, siempre son mínimas porque a lo que nos estamos enfrentando es algo muy complejo, pero a lo que yo iba para no perderme, no es lo mismo que en Venezuela esté Hugo Chávez y que diga, vamos a hacer el socialismo del siglo XX, ¿no? Y que de pronto se dan cuenta que no basta con que haya una revolución en un país. No basta que Cuba diga vamos a ser socialistas y después diga a ver cuántos en el continente nos volvemos socialistas. No un país no es el sistema mundo. O sea, no se puede decir Bolivia y a partir de Bolivia ya es socialista el mundo. Yo puedo cambiar como Bolivia socialista y todo lo demás no cambia en el sistema capitalista. Esto es imposible. Para que haya un cambio, digamos, en una nación, implica también un cambio a nivel sistema mundo. De lo contrario, es parcial el cambio, porque estamos atravesados por intereses del imperialismo, discúlpenme, pero Estados Unidos tiene metidas las narices en todo el continente, con sus empresas transnacionales, y en Medio Oriente con bombas y misiles. Entonces, no solamente es románticamente decir, cambiamos una ley dentro de la Constitución moderna, ¿no? Románticamente o idealistamente o teóricamente podríamos decir hay que cambiar toda la Constitución para que ya no sea moderna. Eso ya es un extremo porque ¿cómo le hacemos? Ya en lo práctico. Entonces nosotros planteamos la idea de que son necesarias transformaciones periódicas, las que vayamos ganando con el objetivo de la vida, hasta donde se pueda, en los frentes que se puedan, ¿sí? Para que en algún momento se tenga la oportunidad de dar un giro más radical. Pero eso puede tardar 100, 200 años, ¿sí? Y si no lo hacemos urgentemente, pues este planeta va al colapso ecológico para empezar y con ello la vida humana. ¿Sí? Ya el COVID es eso, ¿no? Ya es parte de este pico. De las investigaciones que nosotros tenemos científicas es que se planteaba que en el 2050 el colapso ecológico estaba ya presente. Hace un año esas cifras se acortaron, dice 2040. ¿A cuántos años estamos del 2040? De un colapso ya el pico del colapso, porque ya estamos viviendo el colapso, pero vamos hacia el pico del colapso. Y si no transformamos nuestra realidad ontológica, ¿sí? No sobrevivimos, porque vamos a sobrevivir solamente en comunidad. ¿Sí? De lo contrario, no lo vamos a lograr, ¿no? Entonces, por eso urge de pronto darse cuenta que hay otras maneras de vida y que no podemos casarnos con lo que nos dijeron que era verdad única y que todo lo demás es falso, no. Tenemos que buscar otra. Ahí es cuando de pronto el científico ilustrado deja de dar clase y se sienta a entender otras culturas no modernas, ¿no? Entonces hay una transformación de la subjetividad y en esa transformación, digamos, uno empieza a escuchar más que hablar, empieza a entender, empieza a poner en su lugar aquellas prácticas que la modernidad tachó de inferiores, de nefastas, que las ignoró, que nunca las vio, que las invisibilizó totalmente. Entonces, cuando logramos romper ¿cómo decirlo? Estos lentes de la modernidad que no nos permitían ver otras realidades, y empezamos a ver esas otras realidades con una mente crítica, nos daremos cuenta que son sociedades ejemplares, ¿no? Estando, bueno, no les voy a contar eso, ¿no? Pero nos dimos cuenta en algún momento
¿sí? Estábamos en las comunidades, ¿no? Y metidos en las montañas, en los cerros. No les platico para qué, ¿no? No vamos a matar tiempo, pero de pronto decían, la discusión era, va a haber un colapso ecológico. Y preguntábamos, ¿no? ¿Qué es eso de colapso? Bueno, puede que no haya luz, puede que fallen muchas cosas, el agua se acabe. Pues es que agua nunca hemos tenido, luz ni tenemos. O sea, ese colapso del que hablan no, nos pasa por arriba. ¿Quiénes colapsan? Las sociedades urbanas. El modo de vida urbano en el que estamos sumergidos. Ese es el que está colapsando. ¿Sí? Ese es el mundo que se está derrumbando. Ese es el modo de vida que se está utilizando, porque nosotros somos muy prácticos. Yo estoy en la Ciudad de México, pues, ¿no? Entonces, pues yo salgo y aquí está el metro, el que se cayó aquí está afuera. ¿Sí? Y lo usamos como si fuera cotidiano, pero sin luz eso no funciona. El agua que tenemos, por ahí salió en la UNAM un reportaje, una noticia, no sé cómo se, un estudio que decía en 2035 el agua ya no hay en la ciudad. ¿Qué hacemos con 22 millones de personas sin agua? ¿Qué hacemos? Para empezar se empiezan a matar aquí afuera por la desesperación, porque no se dan cuenta que tenemos que sobrevivir en comunidad, porque lo que está reinando es un modo de ser individualista. Entonces, el problema se complica. Entonces, cuando decimos, ¿cómo lo hacemos? Pues nosotros hacemos lo que más que podemos. Decir, aquí tenemos que cambiar nuestro modo ontológico. Y los derechos tienen que cambiar también hacia un sentido que sea más transmoderno. Es decir, que esté más allá de la modernidad. ¿Y cuál es el pie en el cual se fundamenta? En un lugar en el cual la modernidad nunca tocó. Lo que invisibilizó, lo que no quiso ver, lo que le pareció despreciable. Y desde ahí es de donde se pone un pie para dar un pie más allá de la modernidad. Y eso es transmodernidad, ¿no? Eso sería la transmodernidad, porque no está tocado por la modernidad, la atraviesa la modernidad, incluso saca lo mejor de la modernidad, pero va más allá de ella, no se puede quedar ahí. Y esto lo están haciendo los pueblos originarios anterior a la invasión, durante la invasión, y en este momento como una posibilidad, vamos, el buen vivir, la vida digna, ¿no? Son modelos que no creen que surgen así de, ay, se me ocurrió, ¿no? Teóricamente en un libro lo leí, en una enciclopedia y de pronto se me ocurrió. Son prácticas que ya vienen y que vienen resistiendo y que son modelos actuales para poder ver un mundo más allá de la modernidad actualmente. Y eso tiene derechos, ¿no? En una experiencia también entre los zapatistas, por ejemplo, de pronto uno preguntaba en los caracoles, entonces, oye, ¿y cómo le hacen con todo las problemáticas sociales, los delitos? ¿Cómo le hacen? Y dicen, es que sinceramente no tenemos violaciones, no hay robos. O sea, ustedes nos preguntan de fenómenos que están viviendo en sus comunidades citadinas, y esos problemas aquí no los tenemos. ¿Por qué no los tenemos? Porque hay otro modo de ser. Hay otro modo de concebir la vida. Hay otro modo de convivir. Hay otra ley que no está en la Constitución. Lo que no está escrito es, yo le llamo, tener claro lo legal y lo legítimo. Lo legal es lo escrito en la ley, lo legítimo es lo que la comunidad acuerda. Y a veces hay luchas legítimas que están en contra de la ley. A veces hacemos consensos legítimos que son contrarios a lo legal. Entonces, lo legítimo está en el pueblo. Lo legal está en la formalización de aquellos que dicen que verdaderamente esa ley es copia de lo legítimo. Pero a veces la ley ya fetichizada ya no responde a lo legítimo. Y el consenso legítimo se levanta en contra de la ley, de esa ley que ya no funciona, que se ha fetichizado. Entonces tenemos que distinguir esos momentos, ¿no? Porque estás fuera de la ley, sí puedo estar fuera de la ley, pero es un consenso legítimo, vamos a defender, no sé, el territorio. No, pero no está en la Constitución. La autonomía no está en la Constitución. Ya sé que no está la autonomía en la Constitución, pero el consenso de la comunidad dice que hagamos una autonomía. Y eso es legítimo, porque está discutido por la comunidad, está consensado por la comunidad, aunque el Estado moderno, legal, no lo autorice. Entonces, por eso otra vez, está funcionando lo legítimo, aunque no sea legal. Y hay una legalidad que muchas veces ya no corresponde a lo legítimo. No sé si en eso lo logren distinguir, ¿no? Estos dos conceptitos también de niveles, en donde nos estamos colocando
A veces nos colocamos fuera de la ley, pero estamos dentro de lo legítimo, de la comunidad. ¿No? No sé, por ahí, ¿cómo vamos con el tiempo? No quiero abusar. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por tus reflexiones, mi estimado Gabo. Y pues bueno, en las reacciones que tienen aquí nuestros compañeros, compañeras que nos acompañan, pues se ve y se nota pues el interés que estás despertando y las grandes reflexiones pues que nos estás dejando, ¿no? Y pues bueno, en ese sentido pues es el propósito de traer temas y traer visiones novedosas, visiones alternativas, que vayan nutriendo y que pues vayan fortaleciendo también la formación de los licenciados en derechos humanos y del público en general, ¿no? Yo creo y estoy seguro que con grandes has cumplido las expectativas que han tenido nuestros compañeros y compañeras. Pues en el chat también del Facebook también tenemos algunas reacciones de Mariela Obando, de Mascarita RA, así está su usuario, así lo leo. Y pues bueno, para ir cerrando y para ir pues agradeciendo también tu participación y tu generosa reflexión, pues me voy a permitir en este momento pues proyectar ya la constancia que te vamos con la que te vamos a agradecer tu participación. Y es la Universidad Autónoma de Chiapas, a través del Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad, otorga el presente reconocimiento al doctor Gabriel Herrera Salazar por su destacada participación como ponente en el ciclo de conferencias Aproximaciones al ejercicio de los derechos humanos como punto de partida para la construcción de ciudadanía en Chiapas, con la conferencia denominada La filosofía de la liberación y el marco del derecho transmoderno, la cual fue llevada a cabo bajo la modalidad en línea el 17 de febrero de 2023. Por la conciencia de la necesidad de servir, firma el encargado de la Coordinación General del Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad, el maestro Gustavo Emir Reyes Pasos. Bueno, y con esto, y también saludando a nuestros compañeros docentes y compañeras docentes que se encuentran conectados y que nos han acompañado en esta reunión, en esta pues gran charla que hemos tenido acerca de estos temas de reflexión y temas de la filosofía que como han comentado nuestros quienes han intervenido, pues nos deja reflexiones profundas, ¿no? Y nos mueve ahí ontológicamente la reflexión. Entonces, pues fue un gusto conocer esta parte de la filosofía de la liberación y de tu palabra, mi estimado Gabo. Pues con esto cerraría y que tengan muy buena tarde todas y todos